Hola a todos, bienvenidos a mi canal y al video de hoy. Esta es una serie llamada Una canción del caminante blanco. Y vamos a dedicar un tiempo a avanzar rápidamente en esta introducción que ya me tiene un poco cansado. Así que no vamos a saltear un montón de partes de lo que normalmente decimos, véanlas en otros videos. Y vamos simplemente al video de hoy. En el video pasado hablamos acerca de la larga noche. Ahí formulamos algunas teorías un poco alocadas acerca del origen de la misma, de cómo el emperador Sanguinaria se convertiría en Azor Ahai y pasaría de ser el villano a ser el héroe de nuestra historia. Creo firmemente que la historia se va a repetir, pero antes debemos repasar el origen de una civilización que, según mi creencia, son los antiguos súbditos del emperador Sanguinaria, los cuales se rebelaron e independizaron cuando éste decidió salvar al mundo de la larga noche. Hoy vamos a hablar del ascenso de Valyria. Veamos lo que un mundo de hielo y fuego tiene para enseñarnos. Mientras Westeros se recuperaba de la larga noche, un nuevo poder nacía en Essos. El vasto continente, extendiéndose desde el mar angosto hasta el legendario mar de Jade y el lejano Ulthos, parece ser el lugar donde se desarrolló la civilización como la conocemos. La primera de estas, sin considerar las dudosas afirmaciones de Karth, las leyendas de GT del Gran Imperio del Amanecer y las dificultades al buscar cualquier rastro de verdad en los cuentos de la legendaria Shai, tenía sus raíces en el viejo Gis, una ciudad construida sobre la esclavitud. Estoy convencido que aquí nos encontramos con la verdadera historia de Valyria. No la que los libros nos presentan como la historia oficial, sino aquella que se nos presenta como una teoría alternativa de dudosa procedencia. Habiendo leído todos los libros de Una canción de hielo y fuego, siempre he creído que George R.R. Martin se maneja así. Nos presenta una historia oficial aceptada por todos, la cual nadie cuestiona. Pero nosotros deberíamos cuestionarla, porque tal como lo sabemos, a la historia le escriben los vencedores. Lean las aventuras de Dunk y Egg para esa referencia. En definitiva, siempre que se nos hable de una alternativa poco probable y desacreditada por todos, es posible que encontremos más verdad allí que en las historias oficiales. El legendario fundador de la ciudad, Grasdan el Grande, sigue siendo tan reverenciado que los hombres de las familias esclavistas con frecuencia son nombrados como él. Grasdan fue quien, según las más viejas historias de los Giscaris, fundó las legiones de marcha sincronizada con sus altos escudos y sus 3 lanzas, las cuales fueron las primeras en pelear como cuerpos disciplinados. El viejo Gis y su ejército procedieron a colonizar sus alrededores, luego ejercieron presión, subyugaron a sus vecinos. Así fue que el primer imperio nació y por varios siglos reinó con supremacía. En las aventuras de Daenerys se hace mención a estos personajes reconocidos por este nombre tan peculiar, Grasdan. Veamos lo que Daenerys tiene para decirnos al respecto en su tercer capítulo de Una tormenta de espadas. Grasnis se volvió a sus compañeros. De nuevo hablaron de entre ellos. La traductora había dicho sus nombres a Dany, pero no eran fáciles de distinguir. Por lo visto, 4 de ellos se llamaban Grasdan. Era de suponer que en homenaje a Grasdan el Grande, que había fundado el antiguo Gis en el principio de los tiempos. Todos tenían un aspecto muy semejante. Eran achaparrados y gruesos, de piel ambarina, narices anchas y ojos oscuros. Tenían el cabello negro, rojo oscuro o de aquella extraña mezcla tan característica de Astapor. Es de resaltar el hecho de que los gobernantes de Astapor dicen descender del imperio del antiguo Gis, y a la prueba está que 4 de sus representantes portan el orgulloso nombre de su antiguo gran emperador, Grasdan el Grande.
Quiero detenerme por un instante en las características físicas de los compañeros de Kraznys. Daenerys se encuentra parada frente a ellos y reconoce que no son fáciles de distinguir entre sí. En otras palabras, todos se parecen físicamente. Como casi todos sabemos, desde el punto de vista genético, una población comienza a compartir características físicas similares cuando han estado procreando su descendencia dentro de una población acotada a un mismo grupo de personas. Por ejemplo, muchos asiáticos nos resultan difíciles de distinguir para los que vivimos en Occidente porque por milenios su sociedad se desarrolló aislada del resto de la humanidad. Y eso implica que los mismos genes se han ido pasando de generación en generación y a medida que la población aumenta, no existe una diversificación genética, porque el pool o la cantidad de genes disponibles dentro de esa población siempre son los mismos. En Occidente eso no sucede, por la enorme tasa migratoria desde el descubrimiento de América en adelante, la cual impulsó un gran aumento en el cruzamiento entre personas de diferente trasfondo étnico, lo que ha favorecido la diversificación genética de nuestra población, lo cual se traduce en que difícilmente nos encontremos con varias personas similares en un mismo día. Se preguntarán por qué terminamos comparando la genética poblacional occidental con la oriental. Lo hicimos para que pudiéramos darnos cuenta de que muy posiblemente la población de Astapor ha mantenido las mismas características físicas por algunos milenios, y por eso todos se parecen. Sabemos que los valirios mantenían la costumbre de casarse dentro de su propia familia para mantener pura la sangre del dragón. La cuestión es que para llegar al punto en el que toda una civilización comparta exactamente las mismas características físicas, se necesita de un buen tiempo. Por último, pero no menos importante, repasemos las características descritas de los visitantes de Astapor. Eran de baja estatura y gruesos, de una piel relativamente oscura, de narices anchas, ojos oscuros y cabello oscuro. En cambio, se nos detalla a lo largo y ancho de los libros que los valirios poseen una piel muy clara, con cabello plateado, rubio platinado y ojos color violeta o azul oscuro. Todo parece indicar que los valirios no descienden del antiguo imperio del viejo Gis, tal como los maestres de la ciudadela nos dicen en Un mundo de hielo y fuego. ¿Qué otras opciones se nos presentaban? Qarth, GT y Asshai. En el pasado, Daenerys ya ha visitado la ciudad de Qarth, y tal como se comprueba a través del relato, la población de esa ciudad tampoco presenta rasgos valirios. Pero hay dos lugares de los que hasta ahora no hemos obtenido un capítulo punto de vista de nadie que haya visitado a lo largo de toda la serie de Una canción de hielo y fuego: GT y Asshai. Euron, o Euron, afirma haber visitado Asshai, pero no nos cuenta mucho de sus experiencias allí, y sin embargo está obsesionado con la magia, los dragones y con casarse con Daenerys Targaryen. No me sorprendería si en el futuro alguien visita estos lugares y se encuentra con algún grupo de personas con características similares a los valirios. Vamos a continuar con el relato de Un mundo de hielo y fuego. Fue en la gran península al otro lado de la bahía de los esclavos donde se originaron aquellos que pusieron fin al imperio del viejo Gis, aunque no del todo. Allí, resguardados entre las montañas volcánicas conocidas como los 14 Fuegos, fueron los valirios quienes aprendieron a domar a los dragones y a convertirlos en las armas de guerra más temibles que el mundo jamás ha visto. Los relatos que los valirios contaban de sí mismos decían que ellos descendían de los dragones y eran parientes de los que controlaban. Si ustedes han seguido mis videos anteriores, sabrán que pienso que los valirios descienden realmente del antiguo Gran Imperio del Amanecer, y que ellos abandonaron al emperador Sanguinaria una vez que él se dio cuenta de la destrucción que había perpetrado al iniciar la larga noche, abandonando su puesto y sus ambiciones de control global para convertirse en Azor Ahai. Si vieron mis videos, sabrán que creo que esta población se rebeló y decidió autogobernarse para continuar con sus planes de dominio y conquista, una vez que aprendieran a dominar sus dragones, los cuales habían nacido de una de las lunas que se rompieron antes
de la larga noche. Los primeros valirios no tenían dominio sobre sus dragones y por lo que nos cuenta el relato fue en las montañas volcánicas de los 14 fuegos donde los aprendieron a domar. Resulta interesante el hecho de que los valirios decían que ellos mismos descendían de los dragones y eran parientes de los que controlaban. Por esta frase, me pregunto si para lograr el control sobre los dragones, los valirios usaron algún tipo de magia bajo los 14 fuegos que a través de efectos de ingeniería genética lograra que se transmitieran algunos genes de dragón en el ADN valirio. En fragmentos de Historia Antenatural de Barth, el Septón parece haber considerado varias leyendas examinando el origen de los dragones y cómo estos llegaron a ser controlados por los valirios. Los valirios afirmaban que los dragones brotaron como los hijos de las 14 llamas, mientras que en Qarth los cuentos manifiestan que una vez existió una segunda luna en el cielo. Un día esta luna fue calentada por el sol y se rompió como un huevo y 1.000.000 de dragones brotaron de ella. En Asshai, los relatos son variados y confusos, pero algunos textos, todos muy antiguos, afirman que los dragones llegaron de la sombra, un lugar donde todo nuestro conocimiento nos falla. Estas historias de Asshai dicen que un pueblo tan antiguo que no tenía nombre fue el primero en domar a los dragones en la sombra y los llevaron a Valiria, donde les enseñaron a los valirios sus artes antes de desaparecer de los anales de la historia. Sin embargo, si estos hombres de las sombras fueron los primeros en domar a los dragones, ¿por qué no conquistaron el mundo como hicieron los valirios? Lo más probable es que el relato valirio sea el verdadero. El Septon Barth adecuadamente compara las tres versiones de la historia con las que contamos. Infelizmente él concluye que seguramente el relato valirio sea el verdadero. Yo me pregunto, ¿por qué los tres relatos no pueden ser parte de una historia verídica? Unifiquemos los relatos. El emperador Sanguinaria, en su ciudad capital Asshai, sacrifica a Nissa Nissa en un ritual intentando romper una de las lunas y lo consigue. De la luna brotan muchos dragones. Como consecuencia de la rotura de la luna se inicia la larga noche, donde todo el mundo conocido es sumido en las sombras, comenzando desde Asshai, la zona del primer impacto. Desde allí, el emperador Sanguinaria debe escapar de su ciudad, por motivos que ya expliqué en mi video de la larga noche, y emprende su viaje con su pueblo hacia Occidente. Él decide finalmente salvar al mundo y se convierte en Azor Ahai. Su pueblo se rebela contra su autoridad y se establece en la península que actualmente se conoce como Valiria. Los valirios ahora poseen dragones que aún no pueden dominar, pero logran hacerlo a través de magia de sangre en medio de los 14 fuegos. Posiblemente el lema de la familia Targaryen se refiera a ese proceso cuando dice fuego y sangre. Pero también hubo dragones en Westeros, mucho antes que llegaran los Targaryen, como nuestras propias leyendas e historias nos dicen. Si los dragones en verdad surgieron de las 14 llamas, deben haberse extendido por gran parte del mundo conocido antes de que fueran domados, y, en efecto, existe evidencia de esto, ya que se han encontrado huesos de dragón tan al norte como en Eve, e incluso en las junglas de Sothorios. Pero los valirios los entrenaron y dominaron como nadie más pudo. En verdad, pudo haber dragones en Westeros antes de la llegada de los Targaryen. Tal como lo vimos en mi video de la larga noche, las porciones de la antigua luna cayeron a lo largo y ancho del mundo conocido, dejando por todos lados vestigios de esa roca negra que la caracterizaba, a la cual se la conoce por el nombre de obsidiana. La roca contenía huevos de dragón, y es por eso que Stannis tenía esperanzas de encontrar algunos en Dragonstone. Sorprendentemente, Dragonstone no es el único lugar en el que encontramos este tipo de roca junto a la leyenda de dragones. Vamos a leer en un choque de reyes, en el segundo capítulo de Theon. Lord Baelon ocupaba la silla de piedra mar, tallada con la forma de un gran kraken a partir de un gigantesco bloque de piedra negra.
Según contaba la leyenda, los primeros hombres lo habían encontrado en las playas de Viejo Wick cuando llegaron a las Islas de Hierro. Un bloque de piedra negra encontrado en las playas de Viejo Wick. Veamos si encontramos algo más. Leamos en Un festín de cuervos, en el capítulo titulado El capitán de hierro. Victarion se reunió en proa con Nute el barbero. Ante ellos se cernían la sagrada costa de Viejo Wick y la colina cubierta de hierba que la dominaba. Allí estaban las costillas de Naga, que se alzaban de la tierra como troncos de inmensos árboles blancos, tan gruesas como el mástil de un dromón y el doble de altas. Nuevamente nos encontramos en las costas de Viejo Wick, y allí están las costillas de Naga. ¿Qué era Naga? Vamos a verlo en otro capítulo en este mismo libro, en El hombre ahogado. En la cima de la colina, y 44 monstruosas costillas de piedra se alzaban del suelo como gigantescos troncos de árbol blancuzcos. Su sola visión le aceleró el pulso. Naga había sido el primer dragón marino, el más poderoso que jamás se había alzado de entre las olas. Se alimentaba de krakens y leviatanes, y su ira ahogaba islas enteras. Pero el rey gris lo había matado, y el dios ahogado había transformado sus huesos en piedra, para que los hombres nunca dejaran de maravillarse ante el valor del primero entre los reyes. Las costillas de Naga se convirtieron en las vigas y columnas de su sala, y en sus mandíbulas situó su trono. En conclusión, hubo al menos un dragón en las Islas de Hierro, muy posiblemente nacido de la roca negra con la que posteriormente crearon el trono de los hombres de hierro, el cual nació en Viejo Wick, vivió en esa región toda su vida y murió en Viejo Wick, asesinado por el rey gris. Aparentemente los valirios fueron los únicos en descubrir cómo dominarlos. Definitivamente eran los únicos que tenían la ambición suficiente para emprender esa tarea y afrontar esos riesgos. Continuamos con la lectura en Un mundo de hielo y fuego. La gran belleza de los valirios, con su cabello color plata o dorado y ojos en tonalidad de color púrpura no encontrados en otras razas del mundo, es bien conocida, y a menudo presentada como una prueba de que los valirios no eran completamente de la misma sangre que otros hombres. Aunque hay maestres quienes señalan que mediante la reproducción selectiva de animales uno puede hacer resaltar una característica deseable, y que poblaciones en aislamiento con frecuencia pueden mostrar notables variaciones que podrían considerarse fuera de lo común. Esto puede ser una respuesta más probable para el misterio de los orígenes de los valirios, aunque esto no explica la afinidad con los dragones que aquellos con sangre valiria claramente tenían. Los valirios no tuvieron reyes, en lugar de eso se llamaron el feudo franco, porque todos los ciudadanos que poseían tierras tenían voz. Se elegían arcontes para ayudar con el gobierno, pero eran elegidos por los señores del feudo de entre ellos mismos, y por un periodo limitado de tiempo. No era frecuente que Valiria fuera gobernada por una sola familia del feudo, aunque tampoco era del todo imposible. Ya mencionamos los factores genéticos que pueden haber influido en el desarrollo del fenotipo valirio, por lo que no haremos énfasis nuevamente en este aspecto. También especulamos acerca de lo sucedido con el gobernante original de los valirios y por qué decidieron rebelarse y autogobernarse. Y es por eso que vamos a continuar con la lectura de lo que nos dice Un mundo de hielo y fuego. Las 5 grandes guerras entre el feudo franco y el viejo Gis, cuando el mundo aún era joven, son materia de leyendas, enfrentamiento que siempre terminaron con la victoria de los valirios sobre los Giscaris. Fue durante la quinta y última guerra que el feudo franco decidió asegurarse de que no existiera una sexta guerra. Las antiguas murallas adoquinadas del viejo Gis, levantadas en tiempos antiguos por Grasdan el Grande, fueron arrasadas. Las colosales pirámides, templos y hogares cedieron ante las llamas del dragón. Los campos fueron sembrados con sal, cal y cráneos. Muchos de los Giscaris fueron asesinados y muchos otros fueron esclavizados y perecieron trabajando para sus conquistadores. Así, los Giscaris se convirtieron en parte del nuevo imperio valirio, y con el tiempo olvidaron la lengua que hablaban Grasdan,
aprendiendo en su lugar el Alto Valirio. Así fue como unos imperios cayeron y en su lugar surgieron otros. Claramente vemos el hambre de conquista y destrucción de esta civilización y sus descendientes. En nuestra próxima entrega hablaremos de las hijas de Valiria, una introducción a las ciudades y asentamientos que se crearon producto de la presencia del imperio. Si por casualidad les gustó mi video, no olviden de compartirlo con sus seres queridos y suscríbanse a mi canal para no perderse absolutamente nada de lo que se viene. Les doy una pista. Si hacen clic en la campanita al lado del botón de suscribirse, recibirán una notificación minutos después de que yo suba un video. Qué loco, ¿no? Espero que tengan una semana excelente, llena de nuevas cosas que aprender. Les mando un abrazo enorme a todos. Chao.